Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que esperan con fe la segunda venida de Cristo y la salvación en Cristo Jesús. De la misma manera, damos la bienvenida a todos los amigos y público en general que, por la gracia de Dios, tienen la oportunidad de poder acompañarnos y estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad. Estamos estudiando una serie de estudios del plan de salvación en base al nuevo pacto que Dios ha dispuesto, una salvación completa por fe y gracia, sin obras de la ley del hombre, para que el hombre no pueda gloriarse de la salvación, sino que la salvación es obra de Dios en el hombre completamente para restaurarlo del pecado a la santidad, de la desobediencia a la obediencia, de la vida de injusticia a una vida de justicia, de una vida del carácter imperfecto a un carácter perfecto y de una vida dedicada al yo y al mundo para consagrarlo a una vida enteramente consagrado a Cristo, al amor al prójimo, que es trabajar por la salvación de las almas. Esa es la obra de salvación completa, donde el ser humano necesita cumplir la mayor condición y la única condición, la fe, una fe verdadera, una fe que pueda unir a Cristo y dar una experiencia de una vida verdadera en Cristo, y lo cual se mostrará en la vivencia, en la práctica, una vida como vivieron los patriarcas, los profetas, los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, los mártires de la Edad Media, los valdenses, y así podemos enumerar los campeones de la fe que están detallados en el libro de Hebreos capítulo 11. Por fe vencieron el pecado que está en el ser humano, en el corazón. Por fe vencieron el mundo y todas las cosas que existen en el mundo, y por fe vencieron a Satanás, el enemigo de Dios. Una salvación enteramente por fe y gracia. La gracia es la parte de Dios. Dios está dispuesto a conceder por su misericordia y su amor, gratuitamente, como un don, todo lo que el pecador necesita para ser liberado del pecado. No porque merece, porque gracia es el don, es el regalo, es una dádiva de Dios al hombre, aunque el hombre no merece, pero que está dispuesto a renunciar a todo para poder recibir la salvación y seguir a Cristo por donde quiera que va. La gracia es el que abre, dice, el almacén del cielo, donde están las riquezas de la gracia. La gracia es el reino de gracia que Jesús declaró cuando vino hace 2000 años atrás a este mundo. Jesús dijo:
el reino de Dios ha empezado. Pero no era un reino como los religiosos esperaban en aquel entonces. Los religiosos esperaban un reino terrenal. Ellos creían que el Mesías iba a reinar en este mundo y ellos querían tener libertad de los enemigos de este mundo, comodidad y todas las riquezas de este mundo en sus manos, teniendo a Jesús como rey en Jerusalén de este mundo. Ellos comprendieron el plan de salvación, el propósito de Dios, la venida del Mesías, lo comprendieron literalmente. No tenían esa sabiduría divina para comprender espiritualmente. No con ejército ni con fuerza, dice. Ellos querían que Cristo establezca un reino a la fuerza, con ejército. Pero ellos no comprendieron que los profetas declararon que la salvación no era con fuerza humana ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Jesús vino a establecer el reino de gracia con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que no se puede a la fuerza cambiar la vida de los hombres para que sean súbditos de su reino. No hay educación que pueda cambiar. No hay castigo que pueda cambiar, dijo. Ni siquiera las leyes santas de Dios pueden cambiarlo. Ni la Biblia, ni los testimonios no pueden cambiar al ser humano, por más que sean educados y aprendan a obedecer humanamente, imperfectamente. Jesús dijo, el reino de Dios inicia en el corazón. Primero el pecador, el ser humano, necesita ser cambiado, renovado, su corazón, su mente, su vida, para que se establezca el reino de gracia en el corazón, donde Cristo, el Mesías como Rey de Reyes, pueda reinar por su Espíritu Santo en el trono del corazón, pero un corazón nuevo, una mente nueva, para gobernarlo, para dirigirlo, para enseñarle, para sostenerlo y para santificarlo, para que realmente ahora ese creyente pueda ser siervo, voluntario y súbdito del reino de los cielos. Un siervo libre, pero dependiente del Espíritu Santo, para no volver a caer en pecado otra vez y volverse siervo del mundo, siervo de Satanás y siervo del yo, del ego. Así, Cristo declaró que el reino de gracia ya empezó con su venida hace 2000 años atrás a este mundo. Pero muy pocos comprendieron y recibieron a Cristo en sus vidas, en su corazón, y para ellos realmente el reino de gracia empezó. Y ese evangelio de la buena noticia ha venido predicándose hasta nuestros días. Pero Satanás no quiere que esta verdad se entienda, porque sabe que él será destronado del corazón del hombre, donde él gobierna, maneja, obliga, tienta a los seres humanos. Por eso, este evangelio de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley,
que fue predicado en 1888, Satanás controló la mente de los adventistas y fue rechazado este mensaje. Mas hoy nosotros necesitamos seguir estudiando y recuperar este mensaje también por fe y gracia. Bien, entonces ese es el estudio o la serie de estudios que estamos estudiando. Estamos en el estudio número 486 de esta serie. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe, por gracia, porque es un regalo la vida cristiana de santidad. Es un don, es un dádiva que el hombre no merece, pero puede recibirlo por fe. La fe lleva a aceptar el llamado de Dios. La fe lleva a estudiar día y noche la palabra de Dios. La fe lleva al arrepentimiento, a la humillación, al quebrantamiento de espíritu, a la renuncia de la vida pecaminosa del yo, al mundo y a Satanás, y una confesión que lleva a aceptar a Cristo como Salvador individual, un Salvador que pueda, por su Espíritu Santo, concedernos justificación por medio de la conversión, el nuevo nacimiento y una santificación completa. Todo es por fe y gracia, y mantenerse firme, perseverar en Cristo, permanecer en Cristo es por fe y gracia también. Así se asegura una salvación completa. Hemos estudiado ya hasta aquí cómo este mensaje se enfocó, cómo los mensajeros de Dios en 1888, en una forma clara y sencilla y completa, presentaron este mensaje de victoria sobre el pecado y una vida de santidad que era posible para el creyente vivir en este mundo para dar testimonio de la verdad y testimonio de que Dios es poderoso para restaurar, para mantener al creyente en un estado de santidad y sin caer en pecado, aún siendo tentado en todas las cosas, porque todavía estamos en un mundo donde está el pecado y los nuevos creyentes por fe y gracia tendrán que enfrentar el pecado en todas sus formas, vencer a la carne, al mundo y al diablo por fe. Por eso el apóstol Juan dice en San Juan capítulo 5, vuestra fe es lo que vence al mundo también. Pero todo es por gracia. Aún la fe es la dádiva de Dios. Arrepentimiento es dádiva de Dios. Perdón y vida nueva, todo es de gracia. Por eso es que el creyente que ha comprendido la salvación por fe y gracia, vivirá agradecido a Dios. Si los religiosos, los profesos cristianos y el mundo se pierde, no es por ser pecador, sino es por despreciar la salvación gratuita por gracia, ese regalo del perdón y de una vida nueva, santa. Es por despreciar, por negligenciar, por ser indiferente, por la incredulidad, por falta de fe,
por desprecio y descuido perderá la salvación. Cristo murió para salvar a toda la humanidad. Cristo murió para que todo el mundo, si cree, deje de pecar. Cristo murió para que todo el mundo, si cree por fe y gracia, reciba una nueva vida de santidad, de rectitud, de justicia, de pureza, y así pueda permanecer firme aún en los días difíciles, finales de la historia de este mundo que espera a la humanidad. La crisis ya empezó, la angustia ya empezó, porque hay dos tiempos de angustia: corto tiempo de angustia y gran tiempo de angustia. Estamos ingresando al corto tiempo de angustia, donde la humanidad en general será angustiado por los poderes de este mundo que están controlados por el enemigo de Dios, por Satanás. Satanás está uniendo a la humanidad, a los poderes religiosos, a los poderes civiles, a los que tienen la economía de este mundo y a los que tienen la ciencia de este mundo, para poder quitar y privar la libertad de los seres humanos, para que no se salven por fe y gracia. Pero el Señor es más poderoso que los poderosos de este mundo. Solo Dios está esperando que seres humanos en su sinceridad tomen la decisión y acepten la salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que el hombre no pueda gloriarse, sino que Cristo quiere salvar por fe y gracia para que los salvados sean obedientes, sean perfectos, sean santos, tengan la gloria de Dios para iluminar el mundo con el carácter de Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a seguir estudiando cómo la mensajera del Señor presentó en 1888 esa salvación por fe y gracia. Vamos a tratar de ampliar nuestro conocimiento de la gracia. Si quisiéramos entender en una forma sencilla y simple, todo creyente, todo religioso, todo ser humano que no conoce y no acepta la gracia de Dios, sencillamente, realmente vivirá en una vida de desgracia. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay toda clase de males? ¿Por qué el ser humano vive en desgracia? O sea, sufriendo toda clase de males. Males como enfermedades físicas, enfermedades mentales, necesidades y todos los males por falta de la gracia. La gracia es un don que Dios ha dispuesto, que está dispuesto para liberarnos de todo lo que el hombre está dispuesto y de todo lo que pueda estorbar, que pueda desviar, que pueda malograr una vida cristiana verdadera. Entonces, la gracia de Cristo es suficiente para liberar al transgresor del pecado, de la esclavitud del pecado. Y la mensajera del Señor comenzó diciendo en Materiales de Elena White, página 1514, haciendo una alusión a la pobreza.
Veamos. Pensamos en Jesús, el creador de todos los mundos, y como Él vino al mundo como un hombre pobre. Él no tenía dónde reclinar su cabeza. Entonces, la pobreza no es una desgracia. La pobreza no es una vida de desgracia. El pecado es una desgracia. El pecado es una vida de desgracia. Muchos en este mundo viven en pobreza. Pero la pobreza, podemos decir, es una gran bendición. Porque los seres humanos que viven en pobreza de conocimiento de este mundo, pobreza de bienes y sustento de este mundo, pobreza de posición social, pobreza en todo sentido, es una oportunidad para poder aceptar a Cristo, porque Cristo murió para poder hacernos ricos, porque la humanidad vive en pobreza también, en lo moral, en el carácter, en el comportamiento, en la conducta. Cristo ha dispuesto las riquezas de su gracia. Cuando el ser humano acepta a Cristo como su Salvador personal, cuando acepta la vida nueva espiritual, entonces, por fe y gracia, el poder del Espíritu Santo cambia la vida del ser humano totalmente. Un cambio de vida. El hombre viejo, el hombre carnal, queda como crucificado, subyugado, amarrado. Y Dios dispone por gracia una vida nueva, porque Él es creador. Al comienzo de este mundo, a Adán y Eva lo creó de la nada. Génesis 1 dice que en este mundo no existía nada. Y de la nada, del polvo de la tierra, creó a Adán y Eva un ser humano bello, perfecto, santo. Así Dios quiere crear. El ser humano pecador no tiene nada bueno en sí mismo. Y dentro del pecador quiere crear un hombre nuevo. Cristo tiene que ser formado, la esperanza de gloria. El hombre interior, dice la Biblia. El apóstol Pedro dice, se recibe naturaleza divina, vida divina, con el carácter divino. Todo es por gracia. Por el creyente que recibe a Cristo, se une a Cristo. La salvación, la vida eterna, es comparado con el matrimonio, es como unirse a Cristo. El creyente es como comparado con una esposa y Cristo es el esposo. Si el creyente, aun siendo pobre en todo sentido, y realmente Apocalipsis 3:14 al 18, el ser humano pecador es pobre, ciego, desnudo. Y si se une a Cristo, el dueño, creador, el que tiene todos los bienes, si se une, entonces tendrá derecho a las riquezas de Dios. Si está enfermo el creyente, recibirá sanidad. Y para mantenerse sano físicamente, recibirá la reforma pro salud, los principios de la vida sana que el Espíritu Santo le enseñará, y el Espíritu Santo podrá cambiar los hábitos, los deseos, las inclinaciones.
Y Jesús dijo que el que acepta el reino de Dios, el que se ocupa en la salvación, da el primer lugar a vivir la vida en el reino de gracia de Cristo en este mundo. No se preocupe, dijo Jesús. Vean las aves del campo, vean las plantas, cómo Dios los sustenta. Ellas no trabajan, no almacenan, pero Dios nunca les hace faltar, les da todo lo necesario, la comida, la bebida, el vestido, todo. Entonces, un ser humano que está en la pobreza en este mundo tendrá lo necesario. Por eso, la pobreza no es una desgracia, es una bendición. Una vida de pecado lleva a la desgracia. En la página 375 de Materiales de Elena White sigue declarando la mensajera del Señor. Hoy para nosotros, hace 133 años, para el pueblo adventista que rechazó este mensaje. Dice así: pero la gracia no viene a excusar al pecador en la continuidad del pecado. La gracia no es licencia para seguir pecando, para continuar en pecado. La gracia es liberación, salvación, y la gracia da al ser humano el poder para vencer el pecado y para obrar justicia. Por eso el apóstol Pablo, en su libro a los Romanos, claramente declaró en Romanos 6, 14, 15, dijo: el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará. La gracia de Dios es la solución para una vida pecaminosa. No hay, dice, temperamento más difícil, tormentoso, un carácter más malo, imperfecto, que la gracia de Dios no pueda controlar. Todo es posible, dice, para el que cree. Así como Jesús, por su palabra, controló a aquel mar tempestuoso aquella noche en el mar de Galilea, cuando los discípulos toda la noche lucharon contra la tempestad que quería anegarlos, que quería hundir a la embarcación de ellos, pero humanamente no pudieron vencer la tempestad. Pero cuando Jesús se levantó, Jesús calmó la tempestad. Así, por su gracia y el poder de su Espíritu Santo, calmará todo temperamento, todo carácter tempestuoso, y dará un carácter de amor, un carácter de paciencia, un carácter misericordioso, un carácter de amor. La gracia de Dios no resta a la ley, sino que establece la ley como inmutable en su carácter, ya que la salvación es por fe y gracia. Eso no resta, no anula la ley de Dios, sino que la gracia lleva al cumplimiento de la ley. Por gracia es posible ser obediente. En la gracia no hay pecado, y pecado es transgresión de la ley. El que está en el reino de la gracia no peca, no transgrede la ley.
entonces ya no está bajo la ley, ya no está bajo la maldición de la ley de los 10 mandamientos. Porque para el que quiere obedecer la ley sin gracia, sin Cristo, sin amor, la ley se convierte en maldición. Porque el ser humano carnal sin gracia, como los judíos, quieren cumplir la ley, quieren ser fiel, pero nunca han de poder. Entonces basta que fallen en un punto, la ley siempre los condenará. Eso es vivir en el ministerio de condenación del antiguo pacto, del Sinaí. Hoy ese antiguo pacto continúa. El cristianismo, el religioso, el adventismo cree que está en el nuevo pacto, en la teoría, pero en la práctica sigue viviendo en el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto es prometer ser fiel a Dios, querer cumplir, poner todo el sacrificio, todo el esfuerzo humano para ser buen cristiano, buen religioso, querer predicar la palabra de Dios, pero sin resultado. La vida cristiana es un fracaso. Fracaso en la familia, fracaso en la iglesia, fracaso en hacer obra misionera, fracaso en el carácter, por falta de fe y gracia. La gracia entonces establece la ley en el corazón y la gracia lleva a la obediencia, una vida sin pecado. No estamos diciendo ni estudiando de que el hombre pecador va a ser santo, que el hombre pecador se va a volver recto y no va a pecar. No, el hombre pecador, el yo, el ego, la mente humana, seguirá siendo pecador tal como es, pero por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, será controlado y estará como crucificado en la cruz junto con Cristo. O Jesús dijo, estará subyugado para que no accione, para que no actúe, para que no siga pecando. Entonces no estamos estudiando de que el ser humano va a ser santo, que el ser humano ya no va a pecar, el pecador ya no va a pecar, no. La salvación es en la nueva vida. En el nuevo nacimiento, el verdadero cristiano por fe y gracia ahora recibe una nueva naturaleza. El ser humano ahora tiene que luchar por la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, contra la naturaleza antigua pecaminosa, contra el yo, contra el ego, contra la mente humana carnal, para que no interfiera y no se levante nuevamente. La mayor lucha, la batalla de la fe es contra el yo, contra la misma persona. El enemigo está dentro de nosotros. Así entonces, el plan de salvación está asegurado por la gracia de Dios. Por eso, sigue la mensajera de Dios diciendo, aquí la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85, 10. La verdad es la ley, la justicia es la ley, pero la ley sola no puede salvar al pecador.
por más que el pecador aprenda a obedecer, porque el pecador está herido, está enfermo. La ley es el detector de la enfermedad del pecado. Esa es su función de la ley. Pero así como un detector, como una máquina, no, la ley no es la medicina, no es el remedio. El remedio está en la misericordia, en la compasión, en la gracia. El remedio está en Cristo. Cristo es el remedio, Cristo es la medicina. Y una vez sanado, restaurado espiritualmente a la vida espiritual original, una vez restaurado la mente a una mente original de Dios, y una vez restaurado la salud física, ahora sí el creyente será obediente y podrá hacer las obras de Dios. Así se soluciona el pecado. La ley sola no puede solucionar. La ley entonces no es la medicina ni el remedio. La ley es el detector del pecado, detector de la enfermedad. Dios mira a su Hijo muriendo en la cruz y está satisfecho. Jesús es llamado el Señor de nuestra justicia. Entonces permite que el pecador por fe se apropie de los méritos de la sangre de un Redentor crucificado a su propio caso. El Señor es mi justicia. La fe se apropia de los méritos que son ofrecidos por gracia, de la vida perfecta de Cristo que es ofrecido por gracia. El Señor quiere implantar su vida en nosotros, así como el médico implanta un corazón nuevo, pero para implantar tiene que sacar el corazón antiguo, así como el médico nefrólogo implanta un riñón nuevo, diferente, pero tiene que extraer el riñón que ya no vale, desecharlo. Así es el implante de la salvación o el injerto de la salvación. Se tiene que cortar la rama que no produce fruto e injertar una nueva rama que reciba la savia santa para que la rama sea santo y produzca frutos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, 14 al 24. Ahora veamos en la página 805 de Materiales de Elena White. Hoy la iniquidad prevalece no solo en el mundo, contaminándolo, como en los días de Noé, sino que también en la iglesia. La iniquidad prevalece en el mundo por doquier. Ahora la iniquidad se ha introducido a la iglesia, a todas las iglesias. ¿Y cómo es la iniquidad? El pecado. El pecado es dominante. El pecado obliga. El pecado impone. Satanás, el autor del pecado, impone, obliga. Por eso hoy Satanás quiere controlar el mundo. Quiere manejarlo a su manera. Pero todo ser creado por Dios que vive independiente de Dios siempre manejará mal, gobernará mal, utilizará mal, malogrará, distorsionará las cosas. Satanás malogró la educación del mundo y así maneja la humanidad para el pecado. Satanás malogró la alimentación de este mundo
ha manipulado los alimentos. Antes del diluvio amalgamaban, mezclaron las plantas, cruzaron las plantas, los animales, malograron la creación de Dios. Hoy en día también, como dice aquí, se está repitiendo la historia. Hoy con el laboratorio, Satanás está malogrando todo. Malogró las plantas, los frutos, malogró las semillas, los hizo transgénicos, manipulando en el laboratorio, colocando genes de animales a las plantas, a las verduras, a las frutas. Y ya hemos visto, dio resultado. En cierto modo mejoraron las plantas, mejoraron los frutos, mejoraron las semillas, pero todos los que lo consumen empeoran. Produce toda una serie de enfermedades, comenzando por el cáncer, los tumores, leucemia, quistes y toda clase de males. Ese mal ha afectado, dice, a las iglesias, pero ahora su último objetivo de Satanás es manejar al hombre. Al hombre quiere volverlo transhumano. En otras palabras podemos decirlo, quiere volverlo transgénico. Quiere manejar al ser humano, así como un ingeniero agrónomo, un ingeniero veterinario maneja plantas, maneja animales. Ahora la ciencia quiere manejar a la humanidad. Quiere manejar la mente, los pensamientos del ser humano con la tecnología. Esa es la iniquidad. Todo eso, ¿a dónde va a llevar? Al mal. Todo lo que el hombre fabrica, inventa, todo lo que el hombre hace, está contaminado de mal. Nunca va a llevar al bien. Muchos se preguntan, ¿será bueno, dice, en el mundo esto, aquello? En este tiempo la pregunta general es, ¿será bueno, dice, las vacunas? Si Dios no ha creado la vacuna, definitivamente no es buena. El hombre nada bueno crea, inventa o hace. Todo es la ciencia del bien y del mal. Para solucionar la enfermedad, Dios ha dispuesto su vacuna, la vacuna de Dios. ¿Cuál es la vacuna de Dios? El antídoto contra la enfermedad. Son los 8 remedios naturales. El que vive con los 8 remedios está vacunado. Ningún mal le tocará. Ningún mal, ninguna enfermedad tendrá poder. Pero necesitamos utilizar los 8 remedios en vida nueva, bajo la dirección, bajo la enseñanza, bajo el guía del Espíritu Santo. Porque también en el mundo, los vegetarianos, naturistas y con un sinnúmero de nombres, también tratan de utilizar humanamente, carnalmente, y utilizan mal, cumplen mal los principios o las leyes de la salud. Y por lo tanto, un vegetariano que ha practicado el vegetarianismo, un naturista que ha practicado los 8 remedios, a la final termina enfermo también. No es que hayan fallado las leyes de la salud, los remedios, sino falló el hombre en utilizarlo mal.
¿Cuáles son los 8 remedios? Comienza con la alimentación correcta, alimentación original, que solo el Espíritu Santo puede enseñar a combinar, a preparar correctamente. Y seguido a eso tenemos el agua puro. En las ciudades no hay agua puro, solo en el campo. Tercero tenemos el aire puro. Las ciudades están contaminadas. Un enfermo nunca va a sanar en la ciudad con alimento, con aire, agua contaminado. Necesita el campo. Ahí tenemos 3 remedios. El cuarto remedio es temperancia. Temperancia quiere decir abstenerse, estar dispuesto a dejar todo lo malo, todo alimento que contamina, que hace daño, que está manipulado, que es alimento transgénico, alimento que no tiene vida. Aún los mismos productores lo han llamado alimentos refinados. Quiere decir, finado es muerto, alimentos muertos. Abstenerse de todo, dice. Y solo por la gracia de Dios se puede abstener. El hombre no puede. Y aprender a utilizar correctamente, medidamente, solo lo necesario, todo lo bueno. Necesitamos gracia, sabiduría de Dios, que Dios da por gracia. Temperancia. El quinto remedio es el ejercicio, movimiento. En la ciudad todos trabajan y se desenvuelven sentados, parados, vida sedentaria, no hay salud. Necesita naturaleza, subir montañas, bajar montañas. Ejercicio. El sexto remedio. Tenemos allí uno de los medios más poderosos que Dios ha dispuesto. La fe, confianza en Dios, la fe que lleva a la obediencia. Jesús, a un enfermo de nacimiento, ciego de nacimiento, Jesús le puso barro, lodo en los ojos y le dijo: anda, lávate en el estanque de Siloé. El ciego ejerció fe. Tenía una seguridad plena que Jesús le iba a sanar, y lo que le indicaba Jesús le iba a sanar, y se fue y obedeció. Naamán, aquel general asirio, no quería obedecer, pero a la final comenzó a creer y obedeció y se sanó bañándose 7 veces en el río Jordán. Ese es el remedio, fe. La fe une a Cristo y obedece. La fe produce obediencia. A la fe no necesita aumentar obediencia. La fe tiene su obediencia. Y el séptimo remedio, allí tenemos la tierra. Jesús utilizó la tierra también. El hombre es hecho de tierra. Necesita estar en contacto con la naturaleza. Allí está la vacuna de Dios, seguro y no falla. Todo es por fe y gracia y por el Espíritu Santo. Y termina diciendo la hermana Joel, como una influencia contraria, la cruz del Calvario debe ser levantado hoy en día. El sacrificio expiatorio debe ser mantenido delante del pueblo para que los hombres puedan contemplar el pecado en su verdadero carácter odioso y puedan lanzar mano de la justicia de Cristo, el único que puede subyugar el pecado y restaurar la imagen moral de Dios en él
hombre. La justicia de Dios está disponible. Para eso Cristo vino a este mundo. Murió en este mundo y resucitó. Intercede ahora para concedernos esa justicia que es la solución. ¿Para qué dice? El único, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro método. El único método que puede subyugar el pecado. O sea, al hombre pecador, al ego, al yo, lo subyuga. Subyugar es amarrar al yugo para que ya no accione, para que ya no piense, ya no hable, ya no actúe mal. Porque el yo, el ser humano, es la máquina de pecar. Él es el almacén del pecado. Entonces la gracia que hace, subyuga, no le deja actuar y restaura. Crea un nuevo hombre y nace el nuevo hombre con la imagen moral de Dios, con el carácter de Cristo. Esa es la solución para el pecado. Pero la nueva criatura ahora se ocupará de las cosas de arriba, no de las cosas de este mundo, porque su corazón está con los principios del cielo. Su corazón, su mente está programado, tiene naturaleza divina. Naturalmente le gustará las cosas eternas, las cosas de la justicia, las cosas de la santidad, las cosas del amor, amor al prójimo, salvar al prójimo, enseñar al prójimo. Esa será su nueva naturaleza. Entonces, todo esto comprueba que nosotros como seres humanos no vamos a cambiar. Nuestra naturaleza carnal no va a mejorar. No es recibir remiendo. No es recibir la palabra, la verdad en la mente humana carnal solamente. La ley, la palabra de Dios en la mente humana es para solo humillarlo, decirle que estás mal, que no hay solución para ti, necesitas al Creador, necesitas recibir la justicia de Dios, que subyugará el pecado y te dará una vida de obediencia, una vida de santidad. En la página 817 de Materiales de Elena White, allí tenemos la comprobación escrita de la solución al pecado. Dice así: el hombre no puede realizar proezas dignas de loor que le den alguna gloria. El hombre no puede, humanamente, carnalmente. Ni con la ayuda de Dios. Satanás ha inventado esa teoría. Tú puedes, dice, hazlo mejor, obedece a Dios, cumple la ley, cumple la palabra, haz esto, haz aquello, y lo que no puedes, Dios te va a ayudar. Dios no pone remiendos, dice. Dios no puede unirse con el pecado. Dios desecha, limpia el pecado. Los hombres tienen el hábito de glorificar a hombres y de exaltarlos. Por eso los hombres educados exaltan a sus maestros. Y los que trabajan exaltan a su trabajo. Y así todo lo que se exalta y exalta a otros está en pecado. Me estremezco al ver u oír algo de ese respecto, porque me fueron revelados no pocos casos en que la vida familiar y la vida en el interior del corazón de esos mismos hombres se encuentran repletas de egoísmo. Ellos son corruptos, despreciables y viles, y nada que procede de todos sus hechos puede elevarlos delante de Dios, porque todo lo que hacen constituye una abominación a la vista de Dios. El ser humano está repleto de egoísmo, dice,
es un almacén de pecado. Son corruptos, viles, despreciables. Por eso el ser humano carnal, lleno de esas cosas, no puede ser obediente. Tiene que morir en la cruz el yo, el ego. No puede haber verdadera conversión sin abandono del pecado, del egoísmo. Pero no es discernida la grave naturaleza del pecado. El problema es que no se comprende la real naturaleza del pecado. El pecado se manifiesta de tres formas. Uno, en el corazón, la raíz del cual sale. Dos, el mundo. Todo lo que el mundo ofrece está contaminado de pecado. Aparentemente parece bueno. La educación parece bueno. La alimentación parece bueno. La vida en la ciudad parece bueno. Ser profesional parece bueno. Todo es bueno, pero por dentro trae veneno. El sabio Salomón en Proverbios 23 dice: por dentro está el veneno de la serpiente y morderá. Terminemos de leer. Con una agudeza de percepción jamás alcanzada por la vista humana, ángeles de Dios disciernen que seres aquejados por influencias corruptas, con mente y manos impuras, están decidiendo su destino para la eternidad. Sin embargo, muchos tienen poca comprensión de lo que constituye pecado y cuál es el remedio. El remedio para el pecado no es obedecer la ley, no es cumplir mandatos, órdenes, no es prometer ser fiel. El remedio es Cristo, nuestra justicia. Desechar el hombre antiguo, el hombre viejo, el hombre del yo, el árbol malo, y recibir nueva vida, nueva planta, nuevo corazón, mente nueva, todo nuevo. Hasta el nombre es cambiado. Saulo fue cambiado a Pablo. Así un creyente en el cielo, su nombre se cambiará. Hasta eso. Página 818 dice así: oímos que son predicadas tantas cosas con respecto a la conversión de la persona que no son verdad. En el mundo religioso, los líderes, los maestros, predican tantas cosas, dice, de la Biblia, cosas con respecto a la conversión, al nuevo nacimiento, a la salvación de la persona, que no son verdad. ¿Por qué no son verdad? Porque lo mezclan la verdad con el error, la verdad con interpretación humana, lo adaptan al hombre. Otros lo pervierten, alteran el orden de las cosas. Está de moda alterar el orden de las cosas de la Biblia. Por ejemplo, la ley. Muchos piensan, creen y aún son sinceros. Creen que la ley, el hombre humano carnal, aunque sea con parte de su fuerza o con toda su fuerza, debe obedecer. Son tan fanáticos, celo ciego en querer cumplir, prometen ser fieles, se bautizan, prometen dar diezmos, ofrendas, hacer obra misionera, practicar salud, reforma por salud, guardar sábado y amar al prójimo, aún repartir sus bienes quizás, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Pero si no tienen, dice, el amor en el corazón, de nada sirve. ¿Y quién es el amor? El amor no es la ley, no es la Biblia, no es los testimonios. Esa es copia del amor. El amor es Cristo,
nuestra justicia. El amor se recibe por gracia, no se aprende. Por eso muchos se casan, dicen por amor, pero es el amor humano. Como se casan sin el amor de Dios, entonces el hogar no va a funcionar. Esa es la real condición. Entonces, la ley, como hemos dicho, ya hemos estudiado, la ley es el detector del pecado, nada más. Es como el detector de las enfermedades. Hay muchos aparatos en los grandes hospitales que detectan la enfermedad, le dice tienes cáncer, tienes leucemia, tienes tumor, tienes quiste, tienes esto, aquello. Pero el aparato detector, por más que sea tan moderno, tan exacto, tan preciso en determinar la enfermedad, el aparato no soluciona la enfermedad. Así es la ley es el detector del pecado. Solo nos dice de que necesitamos médico y medicina. ¿Y quién es el médico y la medicina? Es Cristo, nuestra justicia. Entonces, ¿cómo lo han pervertido la ley? La obediencia viene después de aceptar a Cristo y recibir vida nueva. No es inmediato obedecer la ley. No es inmediato cumplir la ley. Pero no se malentienda esta enseñanza tampoco, este estudio. No estamos diciendo que el hombre carnal, el hombre humano con naturaleza pecaminosa que ha nacido en este mundo, no estamos diciendo que no debe obedecer leyes, sean leyes humanas o leyes de Dios. El ser humano es libre para obedecer, pero eso no le va a solucionar, no le va a salvar, no le va a sanar de la enfermedad física ni espiritual. Necesita aceptar a Cristo por fe y gracia y ingresar en el reino de la gracia. Ahora sí vendrá la obediencia. La obediencia es el resultado, es el fruto. No es directamente empezar con obediencia. Pero no es malo obedecer. El que desee puede obedecer, no está prohibido, pero eso no es la salvación. Sigamos leyendo. Los hombres son enseñados a pensar que si alguien se arrepiente, será perdonado, suponiendo que el arrepentimiento es el camino y la puerta para el cielo, que hay en el arrepentimiento cierto valor garantizado que compra el perdón para él. ¿Puede el hombre arrepentirse por sí mismo? No más que puede perdonarse a sí mismo. Lágrimas, suspiros, resoluciones, todo eso constituye apenas el apropiado ejercicio de las facultades que Dios concede al hombre y el acto de alejarse del pecado en la regeneración de una vida es de Dios. Así que el arrepentimiento tampoco nos salva, es un medio nada más, sino que por medio del arrepentimiento Cristo regenera, da nueva vida. A eso se llama salvación. Salvación por fe y gracia. Así Dios nos quiere enseñar este evangelio de salvación. Gracias a Dios, gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio, por la gracia de Dios también. Amén. Así sea siempre.